Bueno, antes de empezar, muy buenas tardes con todos los presentes, dándoles la bienvenida a cada persona que se ha dado tiempo para ser partícipe de esta entrevista. Me presento, soy Francis Rivas, estudiante de la carrera de Derecho, el mismo que actuará como moderador en esta entrevista, expresando un cordial saludo al señor Mario Orlando Sandoval Álvarez, doctor en jurisprudencia y abogado de los juzgados y tribunales de la República del Ecuador, vocero y representante del partido político incluyente Frente Político Provincial, el mismo que será quien nos acompañará a responder cada una de las preguntas e inquietudes sobre su partido político y las ideologías políticas que son base de este movimiento. Muy buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes con todos los asistentes. Permítame en primer lugar dar el agradecimiento correspondiente por haberme tomado en cuenta para esta entrevista, la misma que espero y aspiro solventen todas las preguntas, todas las inquietudes que ustedes jóvenes tienen en este momento. Espero también estar a la altura de esta entrevista y felicitarles por la iniciativa y ese interés que han puesto por conocer la vida política republicana de nuestro querido país de Ecuador. Muchas gracias por la invitación. A usted muchas gracias, doctor. Para nosotros es muy grato contar con su presencia y que se haya prestado y ha dado tiempo para esta entrevista. Para comenzar con la entrevista, voy a dar paso a mi compañera Emily Sandoval, estudiante de Derecho de la Universidad de Indoamérica. Buenas noches, doctor Mario Sandoval. ¿Podría decirme cuál es el objetivo de formar el movimiento político? Muy buenas noches, mi querida Emily. Bueno, respondiendo a la pregunta, el objetivo principal en formar un movimiento o partido político es justamente promover la participación ciudadana en la vida democrática y contribuir a la integración de la representación nacional, provincial y local, con la finalidad de canalizar y transmitir todos los intereses y demandas de la población para que sean consideradas en la toma de las decisiones gubernamentales. A esto principalmente se llama democracia. Ya. ¿A qué ideología pertenece el movimiento? Y es en la actualidad importante la ideología política para gobernar transparentemente y con igualdad un país. Bueno, el movimiento político provincial incluyente se enmarca en una ideología de centro-izquierda. Obviamente, las ideologías son muy importantes en el desarrollo de cada una de las organizaciones políticas. Como nosotros conocemos, existen ideologías de derecha, de izquierda, y en este caso, como les acabo de manifestar, en el caso particular del movimiento incluyente, es de centro-izquierda. ¿Qué significa esto de centro-izquierda? Nosotros queremos garantizar el desarrollo de una buena política social. Hablando de centro-izquierda, estamos enfocados en desarrollar los proyectos y en desarrollar una vida transparente en el quehacer político, enfocado directamente a la ayuda social, a la ayuda de los sectores más vulnerables de nuestra patria, el Ecuador. Me manifiesta en la pregunta que, ¿qué importancia tienen las ideologías políticas? Es muy importante. Ustedes saben o conocen, estimados jóvenes, de que la derecha enfoca el desarrollo económico progresista en base a lo económico. Es muy importante solventar este tipo de situaciones en base a la economía que promueve y que mueve al país, el caso empresarial, pero siempre y cuando se realice una buena política monetaria, se realice una buena política que sea incluyente y que sea participativa y que sea de servicio a la colectividad. Pero lastimosamente ahora nos hemos encontrado, y ustedes muy inteligentes que son al ver las noticias que encajan y enmarcan la política del Ecuador, lastimosamente ahora ya no sabemos a qué está direccionado la política de derecha, la política de izquierda, la política de centro izquierda, por la corrupción que se ha generalizado a nivel nacional. Lastimosamente digo de que ahora para el quehacer político ya no tendríamos que enfocarnos en una ideología política, dejando atrás la importancia que esto tiene. Ahora tenemos que enfocarnos es en el desarrollo humano. Simple y llanamente quiero decir con esto de que la ayuda social venga de izquierda, venga de derecha, venga de centro izquierda, tiene que ir en el mismo perfil, enfocado al desarrollo de un país, al desarrollo igualitario de las masas que mueven la economía nacional. Entonces, solventando de mejor manera esta pregunta, yo manifiesto de que la mejor ideología que debemos manejarnos de un partido o movimiento político es el desarrollo humano.
Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Excelente respuesta, creo yo. Vamos a dar paso a nuestro siguiente compañero, Cristian Altamirano. Sí, buenos días, doctor. Mucho gusto, soy estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad de América y yo le voy a plantear una pregunta. La pregunta sería que si usted cree que la transparencia y el carisma es una de las mejores maneras para llegar hacia las personas. Ya, muchas gracias por la pregunta, Cristian. Buenas tardes. ¿Qué entendemos por transparencia? La transparencia la entendemos como el valor con el que una persona, institución o empresa, a través de su estrategia, procesos claves y principios de sus colaboradores, generan la confianza necesaria en sus usuarios, administradores y en la sociedad en general, cuando brinda bienes y servicios eficientes y de calidad. El carisma, si bien es cierto, cuando existe una campaña política, es muy importante porque el objetivo principal es llegar a las masas. Pero lastimosamente, y tengo que hablar así porque tenemos que ser muy transparentes en esta entrevista y debemos tener bien claro lo que es cada uno de los conceptos. El carisma muchas de las veces se asocia a algo efímero, a algo que está direccionado solamente para mover al populacho, hablándolo de manera como nos expresamos en el vulgo popular, justamente tratando de envolver el pensamiento de los ciudadanos. El carisma no significa solamente llegar a un escenario o llegar a una entrevista con la sonrisa característica para engañar al pueblo. El carisma, desde mi punto de vista, no tiene nada que ver con el quehacer político, porque si nosotros debemos llegar a hacernos comprender cada uno de los proyectos políticos que tenemos para desarrollar en cada una de las campañas y llegando al gobierno en sí, es simple y llanamente decir la verdad. No hace falta ser muy carismático para llegar a las masas. Nosotros tenemos que llegar a las masas, pero con proyectos sustentables, con proyectos que vayan a servir y vayan direccionados al beneficio de la colectividad. El carisma se asocia muchas de las veces en la bondad. No todas las personas carismáticas gozan de esta cualidad. En ámbitos como la política o la religión existen muchas veces lo que se llama líderes carismáticos. Son personas que buscan vender cierto mensaje o atraer la atención sobre una ideología y para hacerlo se muestran carismáticos con los demás. Sin embargo, puede suceder que lo que muevan estas personas sea un efímero interés personal, más no el interés de una sociedad. Muchas gracias. Sí, para completar, como les procediendo con el decía, siguiente punto. la transparencia y el carisma no son buenas compañeras de muchos de los casos. El pueblo sale engañado, el electorado sale engañado. Un caso particular podemos señalar el caso del correísmo. Nosotros conocíamos al expresidente Rafael Correa. Él tenía un muy buen carisma. Él sabía cómo llegar a la colectividad. Pero miren, en 10 años de supuesta transformación del socialismo del siglo XXI que se llamaba, con el carisma lo único que se ha logrado es un retroceso en el país. Si bien es cierto, las obras de infraestructura que se han desarrollado han servido para, hablándolo así, de la movilidad, en caso de los hospitales, que ha habido la infraestructura, pero lastimosamente con esta infraestructura no se ha logrado el avance y el desarrollo de la sociedad. No solamente se enfoca a dejar elefantes blancos construidos, pero que no sirven en su totalidad a la colectividad. Y más aún, yéndonos más allá, este tipo de infraestructura ha estado plagada de corrupción, ha estado plagada de sobreprecios y lastimosamente toda la colectividad en el Ecuador se direccionó por el carisma del expresidente Rafael Correa y nos ha dejado en una lamentable decadencia económica, social, inclusive con un temor a no poder nosotros expresarnos libremente sin el temor de que seamos reprimidos con la fuerza pública. Entonces, el carisma va enfocado simplemente a mover masas, pero para intereses particulares. Ya, muchas gracias por su respuesta. Y ahora quisiera que me ayudara con otra pregunta.
En esta Claro, con sería gusto. de cuáles son sus criterios para poder formar un partido político ejemplar y que sirva de base para la sociedad. Bueno, un movimiento político reconoce la participación como un derecho humano fundamental. Este derecho debe ser garantizado a través de una real política de participación ciudadana en el desarrollo local, con un mayor protagonismo ciudadano en la sociedad civil. Y en los partidos políticos se debe impulsar la democracia interna, la institucionalización de las expresiones dinámicas y la distinción positiva de las minorías. Los partidos políticos deben llevar a cabo funciones claves en su sistema democrático participativo, como son recabar, articular las prioridades en las políticas públicas, las necesidades problemáticas de la sociedad, encontrar el punto de equilibrio entre distintas demandas convenientes a políticas generales, no a políticas particulares. Alentar y movilizar a los ciudadanos para que participen en las decisiones políticas y transformar sus opiniones en alternativas políticas viables. Y esto me refiero a que no solamente se tiene que escuchar la opinión de los adultos mayores o los adultos jóvenes. También tenemos que enfocarnos en lo que es las políticas públicas de la niñez, la adolescencia, y que ustedes tengan la mayor participación en el desarrollo de la sociedad, porque ustedes son los próximos líderes que encabezarán masas para una buena administración en el país. Yo me enfoco en lo principal, en que el movimiento político tendrá mayor fuerza y fortaleza, incluyendo a jóvenes con ideas nuevas, con ideas renovadoras, inclusive con la participación tecnológica, que nosotros ya no estamos en esa, no es que no tengamos la capacidad de aprender, pero hay muchas cosas que por las múltiples obligaciones y cosas así, ya no estamos en el mismo nivel de aprendizaje de los jóvenes. Impulsar el desarrollo verdadero de una sociedad como es el Ecuador. Muchas gracias, doctor, por su aportación. A continuación, mi compañera Leslie Alcocer, igual estudiante de la carrera de Derecho, le planteará algunas preguntas. Claro, con mucho gusto. Buenas tardes, doctor. Mi nombre es Leslie Alcocer. Le mando un cordial saludo y agradecerle por estar aquí presente. A continuación, procederé a preguntarle qué tipo de Estado es Ecuador y cómo influye en su partido político. Buenas tardes, mi estimada Leslie. Igual un abrazo, un saludo muy cordial. Parece que tenemos un pequeño problema, no sé si es tu internet, que no te escuché muy bien la pregunta. Si me podrías repetir, por favor. Ya, ¿me puede avisar si ahí me escucha? Sí, ahí escucho. ¿Qué tipo de Estado es el Ecuador y cómo influye en su partido político? Ya, conforme lo establece la Constitución de la República del Ecuador, el Ecuador es un Estado social de derecho, soberano, unitario, independiente, democrático, pluricultural y multiétnico. Su gobierno es republicano, presidencial, electivo, representativo, responsable, alternativo, participativo y de administración descentralizada. El sistema político en un país moldea el perfil de sus partidos políticos, el equilibrio del poder entre el Ejecutivo y el Legislativo, influye sobre el funcionamiento de los partidos en el gobierno y en la posición de un gobierno con gran poder, disminuye el papel de los partidos de oposición en los periodos que median entre una elección y otra. Nosotros vamos a entender qué significa esto de la administración descentralizada. La independencia de poderes, como es el legislativo, el ejecutivo, legislativo y judicial, deben tener su independencia. Lo que nosotros vemos que hoy no se está llevando a efecto, no se está garantizando un derecho constitucional del ciudadano. Lastimosamente vemos direccionamientos inclusive para tomar alguna resolución o sentencia en beneficio de ciertos poderes del Estado, en desmedro de los derechos de los ciudadanos. Los políticos han dejado de ser personalidades respetadas actualmente, se les percibe como manipuladores, que no merecen confianza y que se involucran en la política para satisfacer sus propios intereses. Estas tendencias se tomó más que evidente durante la pandemia del COVID-19, donde salieron a relucir actos de corrupción en la adquisición de insumos médicos. Tomando en cuenta lo que hoy se refiere al COVID-19, ustedes deben seguir las redes sociales, ustedes deben seguir las noticias a nivel nacional
y deben estar enterados de todo lo que pasa en nuestro Ecuador. Con referencia al COVID-19, y como yo manifestaba anteriormente, hoy se está direccionando en beneficio de ciertos poderes públicos, de ciertas familias inclusive, se están beneficiando económicamente en desmedro, como digo, de los derechos de los ciudadanos. Hemos visto cómo se han comprado insumos médicos con sobreprecios. Hemos visto cómo en ciertos hospitales y ciertos médicos direccionan inclusive a sus familiares para que acaparen a los pacientes que se encuentran enfermos del COVID. No estamos recibiendo una verdadera atención en lo que es el seguro social. No estamos poniendo mayor énfasis en la compra de verdaderos insumos que vayan a garantizar la salud del pueblo. Lastimosamente, lo único que están garantizando es llenarse los bolsillos de estos mal llamados políticos, porque esa no es la política que nosotros como ecuatorianos debemos llevar adelante de acuerdo a lo que dice la Constitución. Estamos hablando de un Estado participativo, pero lastimosamente a la sociedad civil, a las minorías, no le han dado la oportunidad de hacer ese tipo de participación. Hablamos de una participación ciudadana, pero yo les pregunto a ustedes, jóvenes, ¿en qué momento ustedes han sido incluidos en una participación verdaderamente ciudadana? Yo creo que no ha habido ni siquiera el interés de las autoridades de cada uno de los sectores para incluir a este gran grupo que es la juventud, para hacerles partícipes en las tomas de decisiones. Entonces, estamos desviando totalmente lo que significa un mandato constitucional, estamos desviando totalmente lo que significa una participación democrática de manera horizontal. Aquí se está manejando de manera vertical las situaciones, simple y llanamente con imposición de normas que no están establecidas ni siquiera en la Constitución de la República. Entonces, este tipo de política nosotros no la vamos a manejar como movimiento incluyente. Nosotros, la misma palabra lo indica, el movimiento incluyente va a ser ese trabajo de inclusión a todas las masas, hablando del sistema capitalista, de los trabajadores, de estudiantes. ¿Para qué? Para que la toma de decisiones, como reza la Constitución del Estado, sea en unidad de criterios. Entonces, el movimiento incluyente va enfocado justamente para que el desarrollo sea en beneficio de todos y no de personas o personalidades que se encuentran hoy en el gobierno. Muchas gracias. A continuación, mi última pregunta y para agradecerle su colaboración. ¿Considera que la organización del Estado ecuatoriano es idónea para el surgimiento del mismo? Perdón, tengo todavía ese problemita, no sé si es mi internet, no escuché bien la pregunta. ¿Considera usted... A ver, continúa. ¿Considera usted que la organización del Estado ecuatoriano es idónea para el surgimiento del mismo? Lastimosamente, la organización del Estado, como había manifestado, que se ha desviado del ordenamiento constitucional, no es en el momento el más idóneo para llegar a salir nosotros de un tercermundismo que vive el Ecuador. Lastimosamente, si es que no se practica, o mejor dicho, si es que el órgano legislativo no genera leyes que vayan en beneficio de un desarrollo sustentable, sostenible para la colectividad, para la sociedad ecuatoriana, no estamos siguiendo los verdaderos pasos, los verdaderos lineamientos, y no es lo más recomendable para llegar a los anhelos que toda la sociedad tiene. Aquí hablamos de un conglomerado social muy extenso, estamos hablando de alrededor de 14 millones de ecuatorianos que necesitamos una verdadera política de desarrollo, pero lastimosamente los parámetros que hoy está siguiendo el Estado ecuatoriano no tienen esa idoneidad, no tienen ese buen lineamiento de progreso, y no, respondiendo en sí la pregunta que me hacía Leslie, no se enfoca y no está, ¿cómo era? Permíteme un ratito. No está alineado para un verdadero surgimiento de la economía, de lo social, de lo económico, de lo ético, dentro del Ecuador en este momento. No hay la idoneidad para que esté siguiendo el Estado en estos momentos. Muchas gracias, doctor.
A continuación, mi compañera Viviana Rubintamba también le hará unas preguntas. Doctor, muy buenas tardes. Le habla Viviana Rumipamba. De antemano, esperando que se encuentre muy bien de salud junto con su familia, le voy a realizar dos preguntas, doctor. La primera sería, ¿qué tipo de poder está dispuesto a ejercer su partido político? Bueno, buenas tardes, Viviana. Muchas gracias por la pregunta. ¿Qué tipo de poder? A ver, si es que nosotros conformamos un partido político, el enfoque está direccionado a abarcar todos los poderes del Estado, ¿sí? No simple y llanamente nos estaríamos direccionando a lo local, sino a lo nacional, a pesar que nuestro movimiento y partido político ahorita es un movimiento provincial. Nosotros queremos realizar una verdadera gobernabilidad dentro de lo local por el momento, pero nuestro objetivo es alcanzar el ámbito nacional en la Presidencia de la República, diferentes ministerios, pero como manifesté, nosotros tenemos ámbito provincial y queremos recuperar la confianza primeramente de nuestra provincia, de lo local. Como poder político queremos abarcar lo que es gobernación de Cotopaxi en este caso, prefectura, todos los órganos que rigen a la sociedad, en este caso la provincia de Cotopaxi, hablándoles del ámbito local que somos nosotros como movimiento político provincial. El carácter del Estado juega un rol fundamental que está configurado en la nueva Carta Pública del Ecuador, en las relaciones entre los distintos niveles de gobierno, local, intermedio y nacional. De ahí que el análisis de las implicaciones del nuevo ordenamiento territorial establecido en la nueva Constitución sea uno de los ejes que esboza en la nueva Carta Política el Plan Nacional para el Buen Vivir, un nuevo modelo de generación y redistribución de la riqueza y las políticas gubernamentales. ¿Cómo podemos lograr esta situación de la buena redistribución de la riqueza? Nosotros tenemos que llegar a acaparar todos los poderes del Estado, como digo, participativo, redistribuir la riqueza con todos los sectores sociales. Una buena redistribución de la riqueza no significa simple y llanamente optar por, digámoslo así, defender los intereses económicos de ciertos grupos. En este caso, les voy a poner ejemplos patéticos. Hoy vamos a enfrentar una nueva campaña política y sabemos quiénes están de candidatos para la presidencia de la República. Hablando de lo económico, y nosotros hemos visto de que el poder del capital se ha sobrepuesto sobre el interés humano. Un caso patético, el candidato Guillermo Lasso, que nosotros sabemos por historia que significó el feriado bancario. No sé si ustedes conocen en nuestro Ecuador. El feriado bancario significó un retroceso económico para la clase media-baja, pero que se garantizó el poder económico para la clase media-alta, que en este caso sería el sistema financiero y el sistema banquero nacional. Y con esto se han beneficiado solamente familias y grupos de poder. Entonces, si nosotros queremos acaparar, de acuerdo a la pregunta que tú me hacías, Viviana, queremos acaparar, o no digamos acaparar, queremos direccionar nuestro quehacer político. El poder que nosotros queremos alcanzar es desde la presidencia, desde los órganos gubernamentales de más alto nivel, para poder generar, conjuntamente con la Asamblea Nacional, políticas que vayan en la buena redistribución de la riqueza para todos los ecuatorianos, no solamente direccionado a ciertos sectores. Gracias, doctor. Continuando con la siguiente pregunta, sería, en base a la ideología que maneja su partido político, ¿cuáles piensa que son las principales funciones de Estado que considera necesario? Bueno, en base a la ideología política que maneja nuestro movimiento, el poder del Estado ecuatoriano se encuentra dividido en 5 funciones, o poderes, como así los llamamos, entre los que se encuentran los 3 tradicionales: la función ejecutiva, la función legislativa y la función judicial, que ya había hecho mención anteriormente, y en adición la función electoral y de transparencia y control social. Si ustedes me preguntan si ha tenido alguna efectividad la buena ejecución de estos poderes, pues lastimosamente en la actualidad ha sido nula. Si hablamos de la función de transparencia y control social, ya manifesté anteriormente, no nos han dado ni siquiera la oportunidad de nosotros como colectivo social inmiscuirnos en lo que es el control social y la transparencia. Todo se ha quedado en nombre, todo se ha quedado en letra muerta. La función ejecutiva,
direcciona al legislativo, el legislativo crea leyes incluso que favorecen más a la delincuencia que al ciudadano, y eso nosotros palpamos a diario en los diferentes procesos judiciales que nosotros llevamos. Vemos que el delincuente común está inclusive garantizado su poder desde la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Entonces, esta situación va en desmedro de los derechos de los ciudadanos. Aquí tranquilamente pueden matar, pueden robar. Vamos a un caso judicial, son sobreseídos de muchos de los casos, se acogen a los diferentes beneficios que tiene la misma legislación con la aparición del Código Orgánico Integral Penal, se acogen a la famosa llamada colaboración eficaz para que exista la reducción de penas, y con esto no se está garantizando una verdadera justicia, porque el ladrón, al acogerse a este tipo de beneficios, simple y llanamente sale más rápido a seguir cometiendo sus fechorías, y no se ha podido ni siquiera recuperar el dinero de los ladrones de cuello blanco que tanto daño han hecho a nuestro país. Ellos salen y se van simple y llanamente a disfrutar de nuestro dinero. No existe una verdadera independencia y en estos poderes que acabo de manifestar, y eso es lo que tenemos que trabajar directamente y en conjunto con la colectividad civil. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. También, refiriéndonos al Estado como una organización política constituida por un conjunto de instituciones, Max Weber en 1919 establece que las funciones del Estado moderno son la defensa, la gobernación, la justicia, la seguridad y otras como las relaciones exteriores. ¿Cree usted que el Estado ha garantizado el correcto funcionamiento de estas funciones? No, en lo absoluto. Anteriormente también ya me manifesté, el Estado no ha garantizado la aplicación de derechos y justicia, por lo que ha sido inevitable que la clase dominante abuse y subyugue a otra clase de grupos sociales, impidiéndoles el desarrollo y sometiéndoles a la pobreza y a la ignorancia, a la categoría de explotación y sin posibilidades de avance. ¿En qué podemos enfocarnos con este concepto que les acabo de manifestar? La categoría de explotados. ¿Cuál es la clase explotada de nuestro Ecuador? Los más pobres, los más necesitados. Nosotros hemos visto, y ya que estoy tomando el nombre de diferentes actores políticos, vamos con esto de la explotación. Álvaro Noboa, que también se encuentra de candidato para la presidencia de la República, que nosotros conocemos, es un empresario, entre comillas, como yo siempre manifiesto, porque la riqueza adquirida por Álvaro Noboa no es que fue por el trabajo digno, el trabajo tesonero de este personaje. Álvaro Noboa recibió una herencia por parte de su padre, que él sí fue empresario. Y aparte de eso, él se dispuso de las herencias que les correspondía a sus hermanas. Hablábamos de la explotación. En sus bananeras, cuando ya dividió prácticamente a su propia familia por la situación económica, en las bananeras se ha contratado inclusive a personas menores de edad, a jóvenes menores de edad. Se ha contratado a bastante gente entre sus tabacaleras y bananeras que han sido explotados. ¿En qué sentido? Se ha hecho trabajar muchísimas horas fuera de lo que establece el Código de Trabajo y no han sido remunerados como establece la ley. No han sido garantizados en sus derechos fundamentales del trabajo, a pesar de que el Código de Trabajo manifiesta que los derechos de los trabajadores son irrenunciables, pues no ha pasado en las empresas de Álvaro Noboa este tipo de situaciones. Álvaro Noboa es una de las personas que ha garantizado la tercerización. Entonces, muchos de los derechos del trabajador han sido vulnerados, han sido explotados, y también se ha ido en contra del mismo ordenamiento jurídico al no declarar sus impuestos al SRI, generando un detrimento a la economía nacional. Entonces, no se está garantizando, y con lo que tú como manifestabas, Alejo, si no me equivoco el nombre, Max Weber en 1919 estableció las funciones del Estado, funciones de seguridad y otras, pero lastimosamente aquí en nuestro Ecuador no solamente ese tipo de principios, ese tipo de modelos han sido vulnerados, sino muchos otros pensadores y otros generadores de justicia a nivel del mundo. Muchas gracias, doctor. También un interrogante es, entre uno de los elementos que se le considera indispensable para el Estado son las relaciones exteriores, como bien se conoce. ¿Piensa usted
que el Ecuador hace todo lo posible para mantener una relación correcta con los demás países? ¿Se ha denotado esta actuación en el Estado? Bueno, la tan declamada frase del gobierno de todos se limitó el regreso de los mercados de crédito internacionales que culminó con la vuelta al Fondo Monetario Internacional, el FMI, con la apertura comercial indiscriminada y un acelerado ciclo de endeudamiento externo. En un mundo complejo, aún no se ha logrado superar la crisis general con insuficientes e inadecuados controles y regulaciones del sistema financiero internacional. El gobierno contrajo un irresponsable endeudamiento externo que sitúa a la política exterior, que situará a la próxima política exterior y al próximo gobierno ante un sistema de poderes e intereses concentrados e intentarán restar la autonomía y grados de libertad a nuestras decisiones soberanas. ¿Qué quiero decir con esto? Estos conceptos y estos principios se encuentran ya entregados a ustedes en un documento físico, no sé si les llegó a sus manos, para que sean analizados. La política exterior, después de lo que acabo de decir, después de lo que ustedes han leído, no ha sido manejada con una verdadera transparencia en primer lugar y que haya sido direccionada para el adelanto del país. Lastimosamente, el sobreendeudamiento, estamos hablando de que el Ecuador está en estos momentos sobreendeudado en 36.000 millones de dólares, si ustedes tienen conocimiento, hablando con cifras. Nosotros de sobreendeudamiento tenemos prácticamente con el Estado o el gobierno de China. Nosotros hemos sido partícipes de diferentes convenios internacionales, pero ¿qué ha sucedido con esta situación? El Estado ecuatoriano ha sido mermado inclusive en sus se me fue la idea, esperen un ratito. La explotación minera, la explotación petrolera ha sido direccionada y han sido beneficiados los países externos. Entonces, no hay una verdadera política de comercio exterior que esté beneficiando directamente al pequeño y mediano productor. Está beneficiando a las grandes empresas y eso es lo que mantiene al Ecuador en un estado de retroceso económico porque no se está manejando de acuerdo a las necesidades del país. Muchas gracias, doctor. Como último, tenemos a mi compañero Ismael Llerena, que también le planteará algunas preguntas. Ya, el ideal democrático de la esencia, y es la esencia del movimiento, es una invitación a entregar el poder a los ciudadanos, terminar con una discriminación y desigualdad, proteger las minorías y fomentar la participación ciudadana, por ejemplo, en los presupuestos participativos. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? No se ha tomado en cuenta, vuelvo a repetir, la participación ciudadana. Dicen en la Constitución de la República que el poder radica en el pueblo, pero como digo, son simplemente enunciados que muchas de las veces los gobiernos locales y nacionales han dejado como letra muerta, han dejado como letra palabras que se lleva el viento. No ha habido una verdadera participación ciudadana, porque el ciudadano común y corriente, el ciudadano de la clase media baja, se siente todavía marginado ante los poderes. Ustedes ven con esta famosa y mal llamada redistribución de la riqueza, los sectores medios bajos no tienen el mismo desarrollo de una clase social alta y no hay una verdadera redistribución en los presupuestos participativos por el mismo hecho de que la ley, es la misma ley la que merma los derechos en base a la población, en lo que se refiere a salud, en lo que se refiere a saneamiento ambiental, en lo que se refiere a obra pública, obra de infraestructura, obras de necesidades básicas de la población. No hay una buena redistribución, inclusive en las ciudades grandes, en lo que se refiere a los llamados sectores bajos, no se da la atención por parte del gobierno, no se da la atención prioritaria para garantizar la salud y para garantizar los servicios básicos que lleguen a cada uno de los sectores. Entonces, la propuesta que es innovadora de nuestro movimiento es justamente llegar a esos sectores, es justamente dar una verdadera participación ciudadana, es justamente acatar las disposiciones del pueblo soberano.
El administrador, en este caso los que están en los diferentes poderes del Estado, son solamente unos representantes de la población. El verdadero poder radica en el pueblo y nosotros somos los mandantes. Entonces, si nosotros no activamos este tipo de principios, nosotros no vamos a tener una verdadera participación. Y esto no culpo solamente a los gobiernos nacionales o locales, también culpo a la misma colectividad que nos hemos vuelto muy apáticos en el quehacer político y tiene su razón de ser. Es por tanta corrupción que se ha instaurado en nuestro país. También nos hemos vuelto muy sumisos y ya no salimos a hacer las diferentes protestas o manifestaciones que obviamente tienen que ir enmarcadas en el respeto a la propiedad pública y a la propiedad privada. No significa que salir a protestar debe tener ese margen de vandalismo. Eso tampoco significa protesta social. La protesta social bien direccionada tiene que ir de la mano con propuestas viables y que se puedan desarrollar en el tiempo por las autoridades de turno. Entonces, yo la invitación que manifiesto a ustedes también como estudiantes, como jóvenes, es que sigamos incentivando ese tipo de participación, que sigamos nosotros metiéndonos en nuestra cabeza de que nosotros somos el mandante y que nuestros representantes tienen que hacer la voluntad del pueblo. Pero si nosotros no nos activamos, si es que nosotros no reclamamos nuestros derechos, lastimosamente nos tendrán sumidos en esta misma desesperación, en este mismo caos y en este mismo subdesarrollo que nos encontramos en la actualidad. Muchas gracias, doctora, agradeciéndole por el tiempo que se dio para responder todas nuestras inquietudes. Para nosotros es un placer haber contado con su presencia. Sí, muchísimas gracias a ustedes por haberse tomado el tiempo. Lastimosamente, por las múltiples actividades que se tiene que realizar en situaciones de trabajo, ha impedido que se pueda desarrollar de mejor manera esta entrevista. Nuestro director provincial del Movimiento Incluyente es un médico que, lastimosamente, por esta situación de la pandemia, le fue imposible estar presente para solventar todas las inquietudes que ustedes mantienen y seguirán manteniendo, porque cada día se nos vienen preguntas a nuestra mente, pero espero y aspiro que de una u otra manera se haya solventado las inquietudes que ustedes tenían. El desarrollo del ámbito político es muy extenso, no se puede realizar en 10, en 15, en 20 minutos. Existen muchos conceptos, existen muchos principios que tienen que ser desglosados a cabalidad para que exista un buen entendimiento, pero espero y aspiro de que hoy el diálogo que hemos mantenido haya solventado por lo menos alguna de las preguntas y que se sigan interesando en el quehacer político. Ustedes, jóvenes, son el presente y el futuro de nuestra sociedad. Ustedes son quienes vienen tras nuestros pasos para que una verdadera democracia se practique en nuestro país. Pero si no tenemos la colaboración de ustedes como jóvenes, lastimosamente nuestro país seguirá en las mismas manos de siempre, seguirá en las mismas argollas de poder y estaremos viendo cómo nuestro país está siendo devorado en peso, lastimosamente por las mafias políticas que se han instaurado en nuestro país. Nosotros tenemos la responsabilidad cívica, tenemos la responsabilidad humana de seguirnos colaborando, de seguirnos interesando. La apatía que se ha creado, como dije anteriormente, es por los casos de corrupción que se han instaurado dentro de nuestro Ecuador. Pero si nosotros no somos unos actores activos para buscar un verdadero cambio social, productivo para nuestra patria, lastimosamente, simplemente yendo una vez, otra vez, en esta ocasión por medio de la vía telemática. En otra ocasión, simplemente nos reuniremos entre compañeros, entre vecinos, solamente a criticar lo que no se hace, pero no estamos siendo actores para ser unos buenos viabilizadores de lo que se tiene que hacer en el Ecuador o en cada uno de nuestros sectores, hablando en lo local. Muchísimas gracias por la presencia de ustedes, gracias por interesarse y espero y aspiro de que no sea la primera ni la última vez que pueda participar. Y como les dije, lastimosamente tuve un día muy pesado, muy ajetreado en diferentes actividades de mi profesión y eso pues también limitó que exista un verdadero o un mejor desarrollo en este tipo de problemática. Pero seguiremos conversando, seguiremos interactuando para ir solventando las inquietudes que ustedes tengan, mis estimados jóvenes. Muchas gracias, doctor. Tenga por cierto que nos ayudó bastante con sus respuestas y es más que nada nos dejó interesados en seguir investigando más sobre la política, interesándonos sobre la participación en el Ecuador. Y es más, como usted nos supo aclarar, nosotros somos el futuro de, más que nada, del Ecuador y en nuestras manos está el poder cambiar este estado.
Así es, solamente para despedirme, decirles a ustedes de que sigan adelante, están empezando, están un peldañito más ahorita cursando la universidad. Muy interesante la carrera que ustedes han escogido. Va direccionada, si ustedes lo saben direccionar para el servicio a la colectividad, aparte de la satisfacción de mantener a su familia, de tener un recurso económico para llevar un pan del día a la casa, la satisfacción más grande es ayudar a las personas más desposeídas. Les puedo comentar de que como anécdotas y algo que me satisface es que he podido ayudar a mucha gente pobre, inclusive sin cobrarles consultas, sin cobrarles trámites, y ese es el mejor pago para la gente noble, para la gente que sí se practica los valores y los principios éticos y morales. Ese es el mejor pago que uno como profesional puede tener, que es el servicio leal, correcto hacia la sociedad. Sigan adelante, jóvenes, no desmayen, esfuércense siempre pensando en ser mejores. No tenemos que quedarnos en una sola línea, parecernos a nadie. Nosotros tenemos que volar alto, siempre pensando en ser el mejor en todo lo que nosotros vamos a realizar y lo realizaremos cada día. Muchísimas gracias y que tengan una buena tarde. Muchas gracias, doctor. Deseándole éxitos en su vida personal y en su carrera. Gracias a ustedes. Gracias.